Gracias, presidente. Ya tenía 3 semanas, un mes queriendo hablar. Bueno, uno a propósito de lo que usted mencionó, Reinaide Ramírez, reportera independiente y para pie de página. Uno a propósito de la detención de Emilio Lozoya, usted habla de que no se va a permitir la corrupción y bueno, hace 2 días en el Secretariado Ejecutivo, en Seguridad Pública y en otras dependencias se han logrado colar muchos expadrecistas. Ya no… ¿Ex qué? Expadrecistas, no panistas, expadrecistas, gente que trabajó y solapó al exgobernador Guillermo Padres durante todo el sexenio de antes Sonora. de Sonora. Que por cierto, allí no se ha podido hacer, ya van 5 años y no se le ha podido fincar una sola responsabilidad al señor y ya recuperó incluso sus derechos partidistas en el PAN. Bueno, ni la Fiscalía, que sé que no le compete, y tampoco en Sonora se ha logrado hacer. Ya se va la gobernadora y no ha logrado quitarle un peso de los 30,000 millones que supuestamente desfalcó. Pero el problema ese es uno de los gobernadores corruptos señalados, ya estuvo en la cárcel, aunque no se le… Bueno, han sido deficientes para poderlo castigar, pero su gente está encontrando cobijo en su gobierno. Hace 2 días se le dio protesta a una señora muy cercana, directora general de coordinación operativa del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, ¿cómo es posible esto? Está bien, ¿Cómo se llama la señora? Yuli Guzmán, es una persona, pero hay muchas en seguridad pública y en los gobiernos municipales de expadrecistas de Morena, o sea, que son supuestamente de Morena. En la alcaldía de Hermosillo hay varios expadrecistas en lugares de primer lugar, en la Secretaría Ejecutiva se han logrado colar a los primeros niveles de su gobierno. Hay secretarios particulares, hay diferentes personas, es cuestión de que se revise. Yo no sé si usted está enterado y, o sea, está bien que no pide experiencia, no hay problema, no la tienen, yo supongo que no la tienen. Bueno, en el caso particular, en seguridad pública no la tienen. Está bien, a usted no le importa eso, le importa la honestidad. Está bien, a los mexicanos nos importa la honestidad, pero ni siquiera cumplen con ese primer requisito. Muchos de esas personas que están ahí. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Si va a hacer una revisión, si realmente se van a depurar las áreas de gobierno donde se están infiltrando personajes de este tipo, o cuál va a ser realmente la limpia, porque entonces si nos habla con un discurso de corrupción y no se está haciendo nada, pues… hay corrupción. O sea… ¿Cómo puede usted pretende limpiar el gobierno de corrupción si se le da cobijo a estos personajes que vienen y muy bien identificados con el exgobernador? Esa es una de mis preguntas. Y la otra más bien es una petición, porque supongo que ahorita usted no trae los datos. ¿Cuándo sería posible que la gente que atiende los casos de jornaleros agrícolas en México pudieran venir a dar un informe? ¿Qué se está haciendo en ese caso? Porque en el caso de Sonora y en otros lugares persisten los abusos en los campos agrícolas. Tan solo en el mes de enero hubo 4 accidentes donde van más de 60 lesionados jornaleros agrícolas, van 10 muertos y ni la autoridad local ni las autoridades federales han dado un informe de qué se está haciendo, cómo se están procurando sus derechos humanos, cómo se está vigilando que realmente los productores agrícolas, los grandes jefes de estos campos estén cumpliendo realmente con lo mínimo, lo digno para el trabajo de estas personas. Sí, mira, estamos limpiando de corrupción al gobierno y de arriba para abajo, lo digo, como se limpian las escaleras. Nos hicieron creer por mucho tiempo de que la corrupción era la de abajo. Es más,
se decía, están engañando al gobernador, engañan al presidente. Ellos tienen buenas intenciones, pero sus colaboradores no les ayudan, son infieles y corruptos. Pues no, el problema de la corrupción en México se da de arriba para abajo. Sí hay corrupción abajo, desde luego, pero la corrupción mayor es la que se da arriba. Siempre lo he dicho, abajo son mordidas, arriba son tarascadas. Y en el régimen corrupto nos hicieron creer de que el problema eran los agentes de tránsito, los inspectores, el comercio ambulante, el viene, y arriba, no más que no estoy para recordarlo, y menos con lo que acaba de pasar antier, pero hagan un análisis de los negocios que se hacían al amparo del poder público. Estamos hablando de actos de corrupción de miles de millones de pesos en una sola operación. En una. Estamos hablando de los negocios más lucrativos o los actos de corrupción más grandes que se hayan presentado en los últimos tiempos en el mundo. Así eran las dimensiones del saqueo durante el periodo neoliberal. Pero eso les corresponde a ustedes hacer la investigación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acabando con eso. Primero. Por eso es muy ilustrativo decir, limpiamos al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Arriba. Y esto tiene que ir permeando, tiene que ir bajando a toda la estructura gubernamental, pero es un proceso. Y claro que tiene que llegar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Y no solo al gobierno, tiene que ver con la sociedad, fundamentalmente, y tiene que ver con los medios de comunicación, que no eran parte de la corrupción los medios de comunicación. ¿Qué? ¿El silencio cómplice no es corrupción? Entonces, es un proceso. Que lleguen funcionarios que sean contratados, servidores públicos, pues hay que investigarlos y evitar que si tienen malos antecedentes, pues no puedan trabajar en el gobierno. Entonces se revisaría en el Claro, caso de la Secretaría de claro Seguridad que Pública. sí,
todo está en revisión, En el caso de la señora no tiene absoluta experiencia en ese tema. todo está… Pero no importa que no tenga experiencia, como usted lo ha dicho, hay funcionarios que llegan y pueden, Sí. o sea, que tienen compromiso, pero en el caso no cumplen con el requisito de la honestidad, solaparon y engañaron al pueblo de Sonora durante un sexenio y lo siguen haciendo y se han logrado colar, se han logrado cobijar, o sea, hay una responsabilidad del gobierno federal, además de Morena, por estar cobijando a estos personajes corruptos. Sí, si hay pruebas, antecedentes de corrupción, porque también no se trata, ¿sí?, de denunciar por denunciar. Claro que no. Sí, tenemos que presentar pruebas. Yo denuncio, siempre he denunciado y he presentado prueba. A mí no me han desmentido en años, Pero porque presento pruebas. usted tiene la responsabilidad de tener a los hombres más honestos y mejores Claro. en el gobierno. Entonces, los sonorenses esperaríamos, que conocemos el historial de varios personajes, esperaríamos que hubiera una revisión y una Sí, limpia de sí, personajes. La va a haber, de pero ese tiene lugar. que ser a partir de pruebas, ¿sí?, no de manera subjetiva, ¿sí? Tiene que haber pruebas de que alguien tiene malos antecedentes, ¿sí?, y fue omiso o se prestó en un caso de corrupción. Bueno, y lo siguen defendiendo. La alcaldesa de Hermosillo sigue defendiendo al gobernador Padres, incluso en sus cuentas de Twitter. Sí, pero eso ya, O sea, con todo respeto, ya suena, ¿no?, a política, ¿sí? Bueno, para ellos son decirlo políticos. amablemente. Y aquí es otra cosa, no nos metemos en cuestiones partidistas. Yo trato amablemente de tener paciencia y contestarles cosas que no me corresponden. Lo hago como dirigente, como jefe de Estado, pero ya meternos a lo que hace la presidenta municipal de Hermosillo, pues yo creo que está un poco Que es de fuera Morena. de lo que nos corresponde tratar. Entonces, la función pública sí revisaría estos casos. Sí, la función pública, y también no se olviden de que el municipio es libre de acuerdo a la Constitución. Muy bien. Y que los estados son libres y soberanos, ¿sí?, y que nos regimos por un sistema político federal, no es un sistema político centralista. Bueno, me refiero a lo de seguridad pública, a la secretaría. Sí, en al general, secretariado. en general, todo Ahí tiene… sí revisaría la función. Sí, ¿Usted sí, ordenaría lo que nos se corresponde, revise? lo que nos corresponde a nosotros. Muy bien. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias.